Bien, y esto nos sirve como plafón, como contexto para hablar con el invitado de hoy. ¿Por qué? Porque mucho se está hablando, y lo venimos hablando acá, con ejemplos de lo que pasó en Ecuador, con ejemplos de lo que pasó en El Salvador, con la dolarización, este cuco para muchos que está aquí apareciendo y solución para otros, es decir, bueno, es la única forma de estabilizar y salir de este contexto. Entonces, lo tenemos a uno de los autores de este libro. Lo tenemos ahora en línea a Nicolás Kachanowski, que ya lo vamos a saludar. Es autor del libro La dolarización, una solución para Argentina. Junto con Emilio Campos escribieron este libro que se lo presentaron a parte de a casi todos los equipos técnicos de los próximos candidatos a presidente. Quien lo toma o quien lo hace un poco Pero propio... no lo estaría explicando muy bien, sería Javier Milei. O no sé si lo está explicando bien, es Javier Milei. ¿Qué es lo que explican ellos en este libro de la dolarización? Para dar una introducción, para no hacerle perder tiempo a Kachanowski. Él dice más o menos que dolarizar es como hacer una pizza. Cada país debería ver qué ingredientes le agrega a esa dolarización, cómo lo lleva adelante ese proceso, que no va a ser la misma la dolarización que hacemos en Argentina, si es que se hace como la que se hizo en Ecuador, como la que se hizo en otros países. ¿Y qué proponen en su libro? Medianamente rápido, y seguramente Kachanowski quizás se esté agarrando la cabeza, pero más o menos para dar una introducción, cerrar el Banco Central, el dólar libre, que hoy más o menos eso lo ubican a 300 pesos, habría que ver ahora a cuánto lo están ubicando. Se va a dejar de emitir libremente moneda, ¿por qué? Porque no vamos a tener más pesos, sino que vamos a manejarnos con dólares. Eso va a traer una estabilidad monetaria y eso va a generar que tengamos planes a largo plazo, que podamos proyectar, porque vamos a tener una estabilidad, no va a estar más la inflación. Entonces vamos a poder decir, che, ¿qué vamos a hacer tal cosa en cuánto tiempo? No es un plan de shock lo que ellos plantean, sino que es un plan paulatino y también lo más importante de todo es que elimina el déficit del gasto público. Bien, Nicolás, bienvenido a Posta, buenas noches. Buenas noches, saludos. Bien, muchas gracias y rápido porque sé que tenés poco tiempo. A ver, ¿por qué no se está entendiendo muy bien el plan de dolarización que usted propone y que parece que tomó Milei? Bueno, es un tema que genera muchas reacciones emocionales y a veces nos bloquea el pensar que estamos hablando. Y lamentablemente Argentina tiene no solo el problema de la inflación, tiene el problema de las LELIQs. Entonces la propuesta que nosotros armamos, como están muy bien explicando, es lo mejor que he escuchado esta semana, ¿no? Es como una pizza, hay que poner distintos componentes para ajustarlo a Argentina. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener cuidado es qué hacemos con las LELIQs. Nuestra idea es evitar un nuevo plan Bonex, un manoteo de reservas o algo por el estilo. Entonces, el problema, lamentablemente, de solucionar el tema de las LELIQs es un tanto complejo. No es tan fácil como decir, dame la LELIQ, te doy dólares, porque en Argentina faltan dólares. Claro. Y esa parte que requiere una ingeniería financiera la tenemos que sacar de Argentina y ponerla en mercados internacionales para poder usar instrumentos que en Argentina no tenemos y afuera sí. Como en Argentina esos instrumentos no son tan conocidos, a veces es difícil entender de qué se está hablando. A ver, explícamelo para que lo entienda el que tiene que ir a votar o mi mamá. Hoy el presidente electo dice, bueno, voy a utilizar el plan de Kachanowski para implementarlo, para dolarizar la economía argentina. ¿Qué es lo que ocurre el día, digamos, eso lo anunció el lunes, el martes, ¿qué comienza a ocurrir? Bueno, hay que separar dos etapas o dos grandes grupos. Por un lado, ¿qué hacer con el circulante? ¿No? Los billetes que están en las manos de los que nos están escuchando, en el comercio, etcétera. Que es el cálculo en el que más se ha enfocado la gente esta semana, ¿no? ¿Cuántos billetes se han dado vuelta? ¿Cuántos dólares tengo? Hay distintas maneras de recuperar esos billetes. El Banco Central puede decir, por ejemplo, te doy un plazo, un año, para que me des los pesos y te doy los dólares. Y después de un año esos pesos no valen más. Vos sabés que te hago un punto ahí, Kachanowski, porque la semana pasada entrevistamos a una argentina que vive en El Salvador y nos escribió porque vio el video en YouTube de la nota esa, nos escribió una ecuatoriana, también argentina, que estuvo viviendo mucho en Ecuador, y vio todo el proceso de la salida del sucre a la dolarización, y me decía, los primeros tiempos no entendíamos por qué las cosas nos costaban centavos. Entonces todo costaba $1. Esa primera etapa de la dolarización fue todo $1, todo costaba $1 hasta que se fueron acomodando los precios y hasta que se fue eliminando ya el sucre como moneda de uso habitual y ya apareció únicamente el dólar para todo tipo de operaciones. ¿Eso es lo que puede llegar a ir ocurriendo? Bueno, depende en qué situación, en qué momento vayas a dolarizar y a qué tasa de conversión lo hagas. Recordá que Ecuador
dolariza para evitar una hiperinflación, dolariza las apuradas como pudo y entró a un tipo de cambio fuera de equilibrio y por eso, si bien dolarizan en enero del 2000, el 2000 lo terminan con una inflación casi del 100%. Pero a partir del 2001 la inflación les cae como piano y quedó baja. Pero lo otro importante es El Salvador, porque en El Salvador el circulante tiene validez ilimitada. Entonces, no hacen falta esos dólares para sacar los circulantes, ¿no? del mercado. Como O sea, está tanto mal se ve dividir en- esto que estuvo esta semana, que nuestro sueldo se va a reducir un 80%, un No, 95%. está mal, son números apurados y es donde digo, la emoción del tema le gana la racionalidad. Si vas a dolarizar, tenés que hacerlo un tipo de cambio de equilibrio de mercado, que hoy con el mercado de cambios tan intervenido es muy difícil saber, pero nadie está hablando de dolarizar hoy, ni de dolarizar esos tipos de cambios ridículos que hemos visto. Parece una competencia a ver quién asusta más a la gente. No tiene sentido. Lo que nosotros decimos es, si vas a dolarizar, que no es reemplazo de otras reformas, lo tiene que hacer un nuevo gobierno bajo un nuevo régimen, es otro contexto. Entonces, la evaluación de cómo vas a estar para dolarizar es otra. Y no es el contexto de hoy. Este gobierno no puede dolarizar. Y no sé si queremos que dolarice, pues todo lo que hace lo va a hacer mal, no queremos que dolarice Y después mal. va a ir para atrás seguramente. va a Bueno, regresar. ¿qué reforma es necesaria en el Congreso para continuar con el plan para dolarizar? Bueno, una parte importante de que nosotros proponemos es, si vas a dolarizar en Argentina, hacerlo bien y hacerlo completo. Y por eso sugerimos nosotros cerrar el Banco Central. Si vos mirás El Salvador y Ecuador, ellos mantienen su Banco Central con dolarización. Otros países como Panamá no tienen Banco Central. Panamá nunca tuvo Banco Central. Lo que a nosotros nos da un poco de temor del Banco Central es que si mirás lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en Zimbabue, cuando se deja el Banco Central en operaciones, es la puerta que usa un nuevo gobierno populista para entrar y manosearte tus depósitos. Como lo Y hizo eso es lo que Correa, queremos. digamos. Correa le obligó a los bancos en Ecuador a repatriar sus fondos, depositarlos en el Banco Central de Ecuador y después le dijo al Banco Central de Ecuador, dame los dólares, te doy un bono. ¿Eh? Que en Argentina somos Bien, expertos. ese es un problema, el Banco Central y la toma de fondos por parte del Estado. El otro es, porque te dice el presidente, che, de alguna forma tengo que pagar los planes, las jubilaciones, ¿cómo hago? ¿De dónde saco ese dinero? Bueno, y no hay vuelta. Vos dolarices o no dolarices, tenés un tremendo ajuste en puerta. La dolarización lo que hace, una de las cosas que hace, es te pone el terrible problema de la inflación, en cualquier momento empezamos a hablar de hiperinflación, parece, en orden. Imagínate vos asumís con este contexto inflacionario y decís voy a hacer reforma laboral, voy a bajar el gasto, voy a abrir el comercio, etcétera, etcétera, no terminaste el día que la inflación te llevó puesto. Entonces, si vos matás ese problema y te olvidás de qué le va a pasar al tipo de cambio en los próximos 5 minutos, si vamos a devaluar, no vamos a devaluar, etcétera, tenés el capital político, la energía, el espacio para avanzar en los otros problemas. Vos tenés que hacer el ajuste fiscal, etcétera, y eso no se puede hacer rápido. Tenés que mandar el presupuesto al Congreso, se tiene que discutir, se vas a ajustar unos puntitos, tenés que esperar un año, mandar otro presupuesto. Ya está, en este contexto no llegaste. Entonces, una de las cosas que la organización te da, y es lo que creo que varios candidatos no están viendo, es el capital y espacio político para avanzar con esas reformas. Entonces, vos me decís, si dolarizás vas a tener déficit, tenés que pagar estas cuentas, vas a emitir deuda, podés defaultear, y puede ser. La dolarización no hace magia y no resuelve todos los problemas. Lo que tenés que ver es qué te permite hacer, por un lado, lo que mencionaba recién, y por el otro, qué le ha pasado, por ejemplo, a Ecuador cuando defaultea o emite deuda, estando dolarizados, lo pasan menos mal que si no hubiesen dolarizado. Entonces, si me voy a chocar contra la pared, que me duela lo menos posible. Nicolás, la semana pasada en este foro el Yao Yao que organizaron empresarios muy importantes del país, pasaron casi todos los candidatos presidenciales y cuéntanos, lo que salió de ahí es que no salieron muy convencidos los empresarios con el tema de la dolarización, al menos como la explicó Milei. ¿Qué lectura haces vos de esa situación? Bueno, para aclarar, nosotros no estamos con Milei, no trabajamos No, para no, pero Milei. sí se dice que Milei está inspirado en ustedes, digamos. Entonces, primero que quiero aclarar es que nuestra propuesta es una cuestión meramente técnica de cómo nosotros creemos, si se dolariza Argentina, que hay que hacerlo. Lo hemos presentado a varios candidatos presidenciales, sus equipos técnicos. Milei fue el único que dijo,
me gusta la idea más que la mía y nos nombró personalmente Ujú. y ahí se junta, no, se hace el vínculo. Ahora, ¿qué presentó él y cómo lo presentó? No tengo idea. Yo no sé si Milei malinterpreta partes de la propuesta, no la sabe explicar, la mezcla con otras propuestas de él que a nosotros no nos Te cerraba. la cambio, Inclusive Nicolás, explicarlo. entonces. ¿Cómo lo convences vos rápidamente, en un minuto, en esa presentación ¿viste, que hacen los inversores para conseguir capital, a los empresarios más importantes del país en un foro para que apoyen esta iniciativa? eh, Tenés la estabilidad que nunca tuviste en Argentina sin tener que comerte un plan Bonex, un fuerte choque de la economía y con un cinturón muy fuerte que se le pone al sector público que te va a proteger de próximas estatizaciones, nacionalizaciones, avances, etcétera. Fíjate, uno de los bancos, no recuerdo el nombre, el tamaño exacto, uno de los bancos más pequeños en Ecuador tiene 20 veces el tamaño de uno de los bancos más grandes en Argentina. O sea, tu potencial de crecimiento es otro. Y estamos hablando de Ecuador, que es una economía más pequeña que la de Argentina. ¿Y por qué crees que se le tiene tanto miedo? Digo, inclusive se habla sectores que no son tan heterodoxos, sino que por ahí pueden abrevar un poco a esta corriente y dicen, che, bueno, pero no se puede perder al Banco Central como instrumento de herramienta económica. No se puede renunciar a esa soberanía, a la soberanía de la moneda. Ese es uno de los argumentos que más se están dando Ujú. vuelta. Eh, me, Me parece un poco ilusorio en el sentido que yo entiendo si decís, bueno, si cerrás tu banco central no puedes hacer política monetaria para defenderte de shocks externos, de problemas económicos, etcétera. Algo que Argentina nunca pudo hacer. Nunca tuvimos un banco central eficiente. Esa idea del banco central que va a funcionar bien no es algo que Argentina vaya a dejar de lado porque no lo tenemos. No podés renunciar a lo que no tenés. Entonces, tenemos que ser realistas con las alternativas. Es el Banco Central de Argentina que tenemos, que nos da esta inflación y crisis cambiarias cada 5 o 7 años o periodo que fuera, dolarizar algún otro régimen, pero el Banco Central eficiente que tiene Suiza, Nueva Zelanda, Chile, Colombia, Perú, en Argentina parece que no lo podemos tener. Eh, Entonces, ser realista con lo que se deja de lado. En cuanto a la soberanía, hay que separar dos cosas. Por un lado, en términos institucionales, como decía el otro día en Twitter, el soberano somos nosotros, es el pueblo. El pueblo quiere ahorrar en dólares, el gobierno no nos deja con un cepo. La dolarización le devuelve la soberanía a la gente. La gente quiere ahorrar en dólares, no quiere ahorrar en pesos. Kachanowski, te cierro con esta. Los trabajadores que dicen, che, vamos, ya estamos pobres, trabajamos toda la semana, no nos alcanza o a duras penas llegamos a fin de mes con la dolarización. ¿Voy a pasar un periodo de mayor pobreza, de mayor complicaciones hasta que llegue este supuesto paraíso? ¿O cómo va a ser mi realidad para adelante? Bueno, dos puntos. Uno, depende mucho obviamente de cómo dolarices. Y dos, si vas a hacer las otras cosas que tenés que hacer cuando dolarizás. Y repito, nosotros no estamos diciendo que una dolarización reemplaza otras reformas, lo vemos como un componente necesario, pero no suficiente. Entonces, si haces tus cosas bien, dependiendo si dolarizás en medio de una hiper o no, etcétera, vas a estar mejor. El punto dos, si mirás Ecuador, ves que los salarios reales suben, la pobreza baja, la desigualdad del ingreso baja, ¿sí? Todas esas cosas que leemos que los países que dolarizaron se empobrecen, etcétera, simplemente no se condicen con los datos. Bien. Entonces, si hay alguien que quiere la dolarización en Ecuador, son los sectores de ingresos bajos. Quien no quiere la dolarización en Ecuador son los gobernadores al estilo Rafael Correa, lo cual debería decirte mucho de a quién beneficia y a quién no. ¿Te gusta Milei como el exponente que puede llegar a llevar adelante el plan que han ustedes ideado? Bueno, hay que ver si quiere avanzar con este plan, qué tan similar es al nuestro, qué lo mejora, qué no lo mejora, etcétera. El problema que veo es que, asumiendo que gane la presidencia, no sé cuántos ¿no? asientos tiene en el Congreso. Bien. Una dolarización no es que una persona en el gobierno dice voy a dolarizar y se dolariza la economía. Hace falta mucho consenso político de los tres poderes, de las autoridades monetarias, etcétera. Una alternativa que habría que pensar, si Cambiemos gana las elecciones y quiere hacer otro plan y no funciona y no les queda otra más que dolarizar, quizás sea ese un camino más probable que si Milei quiere y en el Congreso no puede avanzar. Va a ser Bien. un escenario muy difícil, va a depender de qué tan seria sea la situación económica
donde los políticos digan, bueno, firmo lo que haga que firmar porque no le encuentro salida a este problema. Kachanowski, muchísimas Muchas gracias gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias a ustedes.